Me parece perfecto. Yo siempre presento a las y los invitados, pero hoy quiero que tú te presentes. ¿Tú quién eres? Pues es una pregunta muy difícil porque realmente creo que uno se va construyendo la identidad a cada momento y precisamente ahorita estando aquí en Tesi Café y preguntándome quién soy en este momento, tiene mucho que ver con un proceso en el que me han acompañado. Entonces, ¿qué podría decirles? Pues soy amante de la fotografía, del cine, me volví apasionada de la investigación, también en parte porque en el acompañamiento con Tesi Café aprendí a disfrutar de eso. Y pues ahorita estoy en ese momento de mi vida en el que quiero dedicarme a la investigación mucho más concentradamente. Y tengo otros proyectos adicionales, multidisciplinarios, artísticos y demás, de los que ya estaremos platicando. Gracias, querida maestra Sara. Vamos a aprovechar el que estás con nosotros para hacerte algunas preguntas que yo creo que muchos y muchas nos hemos hecho alguna vez. Mira, lo primero es que la maestra Sara es asesora en Tesicafé, ya, ¿cuánto llevas? Casi 2 años, ¿verdad, Ya amiga? casi, sí. 2 años. Un dato clave es que la maestra Sara, además fue tesicafecista en licenciatura y en su ingreso a la maestría, eh, fue parte del método y ahora construye el método junto a nosotras y nosotros. Pero tú cómo te sentías, a ver, tú como profesora que al mismo tiempo estabas haciendo tesis, ¿cómo te sentías? O sea, porque es una carga muy fuerte, ¿no? Asesoras proyectos, pero además estás en tu propio proyecto. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes? Eso luego no nos los preguntamos, hablamos de los tesistas, pero el asesor, el asesor, ¿cómo se siente? Platícanos. Pues es una experiencia curiosa porque en realidad no me lo había preguntado hasta ahora que tú me lo dices. Y hace unas sesiones en Tesi Café, una de las tesistas que asesoro me preguntaba lo mismo, como que se acababa de enterar que yo también estaba haciendo tesis y me decía como, ay no, ¿cómo puedes estarnos asesorando y estar haciendo tesis al mismo tiempo? Pero bueno, para mí, la experiencia de ser asesora, tesis asesora en Tesi Café ha sido muy importante para mi propia tesis, porque Muy aunque bien. es interesante, porque aunque los proyectos que asesoro en definitiva son distintos a la tesis que yo estaba realizando, el ver también cómo los tesistas resuelven sus propios dilemas, Claro. etcétera, como ver el estarlos acompañando y tal, es una cuestión como retroactiva o dialéctica, es decir, yo también aprendo de ellos y creo que aprendo mucho más de ellos de lo que a veces pueden pensar. Entonces aprendí a aplicar los mismos consejos que de pronto doy o los a veces tips que los tesistas me daban, yo los aplicaba Claro. en mi tesis. Entonces fue fabuloso porque creo que Tesicafé me ayudó, aunque yo directamente no estaba tomando asesorías, pero el estar dando me ayudó en cambio a terminar la tesis. Qué bonita respuesta, querida maestra. Hace un momento también mencionabas que estás y has estado en varios proyectos. De pronto tenemos la falsa concepción, o quizá no tan falsa, que la tesis solo es tesis y que pierdes tu vida en la tesis, ¿no? Y yo veo que además te has dado el espacio para tener proyectos, para asesorar en Tesis Café, para, a veces hemos compartido alguna cerveza con los camaradas, ¿no? ¿Cómo hiciste para no hacer de la tesis tu vida y tampoco eres de las que comparten memes de, maldita tesis? Sí, ¿no? Creo que goza lo que tienes que gozar, padece lo que tienes que padecer. Te hemos visto muy desvelada a veces, eso sí, ¿no? Muy estresada por los avances. Pero ¿cómo has llevado este equilibrio entre vida personal, tesis, fiestita, proyectos? ¿Nos platicas sobre eso, maestra? Sí, yo creo que algo fundamental es que de pronto nos justificamos en que, ay, yo no nací una persona ordenada y disciplinada, pero lo cierto es que, pues yo no sé si existan personas que nacen Claro. así, pero lo cierto es que uno se hace disciplina, se hace ciertas, pues, tareitas que te van un poco programando para que tu vida no sea necesariamente todo el tiempo tesis, porque tampoco es vida, o sea, también tenemos no solo que disfrutar, sino también padecer otros procesos de la vida externa. Entonces, pues me tuve que disciplinar muchísimo, ¿no? Encontrar herramientas como aplicaciones que de pronto te dicen como que concéntrate, ahora puedes descansar 5 minutos y tal. Claro. Pero haciendo eso, o sea, suena muy estricto y tal, pero haciendo eso te queda bastante tiempo para hacer el resto de tu vida, porque creo que es muy importante que para que uno pueda disfrutar y aprender realmente del proceso de la investigación o de la tesis, tiene que ver con que uno también se esté desarrollando en otros Por ámbitos de su supuesto, vida por que le supuesto. interesen.
concuerdo. Platícanos sobre tus proyectos, ¿no? Porque aparte creo que, mira, pareciera que cine y proyectos sociales va cada uno por su cuenta, pero al final de cuentas tú lo has hecho parte de tu vida y de tu subjetividad. Entonces, yo como te conozco, sé que son parte de tu vida y sé que les has dado un espacio en donde a veces coinciden. Has hecho documental, el documental tiene una perspectiva histórica, has hecho producción, la producción tiene una perspectiva analítica, porque creo que es tiempo de la transdisciplina que me parece que tú has llevado en la academia y en lo profesional. ¿Nos platicas sobre esto, maestra? Sí, es un tema importante, creo que para todas y todos nosotros, porque solemos desligar lo que estamos haciendo con la tesis de nuestros intereses, pero en realidad en la tesis uno se está construyendo también, uno se está aprendiendo de sí mismo y entonces, ¿qué pasa cuando en lugar de ver la tesis como algo que tenemos aparte, lo volvemos parte de o que se vuelva retroalimentativo con los otros proyectos que tenemos? Entonces, creo que parte fundamental de elegir un tema de tesis, primero, así el primer tip que yo les daría es que sea un tema que les apasiona mucho y entonces van a poder encontrar ciertos hilos, conectores con otros proyectos de su vida. Ahorita, bueno, a mí me interesa mucho la imagen como mediadora del sujeto con el entorno y en ese sentido estoy desarrollando proyectos audiovisuales, he desarrollado algunos microdocumentales, he desarrollado proyectos fotográficos. Ahorita tengo una exposición fotográfica colectiva. Se llama Semillas de Agua, es un esfuerzo colectivo de varios jóvenes de Xochimilco. Y lo que hicimos fue tratar de construir una visión comunitaria de lo que para nosotros significa la alcaldía de Xochimilco y su patrimonio cultural y llevarlo a diferentes puntos, no solo museos o espacios culturales o tal, sino también chinampas, plazas públicas, etcétera. Por cierto que es una exhibición que está a la orden de quien guste, nos invitan a sus espacios y llevamos la exhibición. Y bueno, también estoy desarrollando otro proyecto de un museo comunitario en el que rescatemos la memoria de los saberes tradicionales de Xochimilco. Bueno, pues gerente, camarógrafo y muchas cosas al mismo tiempo, mejor conocido aquí entre la audiencia como el chico guapo detrás de la cámara, así lo bautizaron. Gerente, pues hay que invitar a la maestra Sara a que exponga aquí en Senticafetes y Café su obra, ¿no, amigo? Con gusto, claro. Y tesistas están invitadas e invitados. Quien no sea de México, les hacemos un live porque claro que nos interesa ello. Fíjate, me estoy dando cuenta que tenemos ya tiempo sin chismear, amiga, lo cual me preocupa mucho porque ya no me había enterado, es muy amiga, mi amiga Sara, de sus proyectos, pero esta sociedad del cansancio que nos sobreestimula y luego con una tesis más. Oye, amiga, qué padre, me da mucho gusto. Y ahí va voy a empezar ahora con lo que tenía en el guión, porque la verdad me salí del guión, pero me está gustando. Esta es la primera pregunta que le hago a todas y a todos los colegas. Están en TikTok las respuestas, por cierto, ahí están las dos respuestas del maestro Edgar, del doctor Abraham y de la maestra Itzel. Se suma la de la maestra Sara que editaremos en un ratito. ¿Qué es una tesis? Para ti, ¿qué es una tesis? Para mí una tesis es un proyecto a través del cual podemos conocer una parte del mundo que nos interesa. Es un proyecto que nos incentiva precisamente a romper el límite de la incertidumbre y a tratar de conocer un poquito más no solo del entorno, sino de nosotros mismos, porque pues al final pues yo creo que en ciencias sociales principalmente somos parte de ese entorno que estamos estudiando. Entonces, una tesis es parte de nosotros mismos también. Entonces, yo creo que más allá de verlo como una tarea, un pesar o tal, también es una forma de conocernos. Qué bonito, la tesis como una forma de conocimiento y de reconocimiento o hasta desconocimiento, ¿no? Claro, sí. Muy bien, queridos y queridas tesistas, estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México, 19:30 horas. Si nos estás viendo en retransmisión, te mandamos un saludo. Si nos están viendo en vivo, aprovechen que está con nosotros nuestra querida maestra Sara. Pueden dejar sus comentarios, sus preguntas aquí abajito. Ya saben que al final a veces tiro el guión y nos vamos con sus preguntas. Me interesa mucho el espacio de diálogo que se pueda generar aquí. Pueden mandar sus saludos, pueden mandar también sus reconocimientos al chico guapo detrás de la cámara, a nuestra flamante encargada de comunicación, Angelina, que tanto nos ayuda. Entonces, estamos completamente en vivo. Por ahí en producción me avisan en el momento en el cual nos vamos a comentarios, ¿vale? Regresamos con nuestra querida maestra Sara. Maestra Sara,
¿Cuál fue el mejor y el peor momento haciendo tu tesis? Ay, qué buena pregunta. A ver, el mejor momento creo que es cuando, no creo, sí estoy segura. Hace unos meses tuve la posibilidad de irme de intercambio, de ¿A dónde te estancia de nos fuiste? investigación, me fui a Bordeaux, en Francia, Qué bonito. y fue una experiencia muy grande porque no pensé que, o sea, uno piensa así que la UNAM tiene un gran reconocimiento y todo, pero cuando llegué allá era como, viene la UNAM, ¿no? Claro, Entonces fue una experiencia muy bonita porque me abrieron puertas que a veces en tu propio lugar es difícil de abrir. de acuerdo. Entonces fue una experiencia y además culturalmente compartir con otros chicos y chicas, además súper interesadísimos en México y en Latinoamérica, que me pareció fabuloso. Y en teorías decoloniales, o sea, hubo unas prácticas y hubo un aprendizaje increíble. Entonces creo que ese sería el mejor. El peor momento, lo puedo decir, no sé. Bueno, yo creo que los correos de mi asesor de repente, porque la comunicación vía virtual puede someterse como a malos A ruidos de entendidos, comunicación. ajá, y entonces siempre que nos comunicábamos por correo electrónico yo sufría mucho porque sentía que me estaba diciendo que mi tesis era lo peor del mundo, pero cuando ya nos veíamos en vivo era otra cosa, ¿no? No me esperaba eso, fíjate, porque le Sí, pasa mucho a tesistas también, ¿no? Y nosotros hacemos un poco la contención. sí, no, terrible, terrible los correos, pero bueno, lo importante es que nos veíamos en vivo y teníamos un diálogo muy, muy enriquecedor. Tuve un comité, además en la maestría, tuve un comité muy comprometido con la tesis. Entonces fue algo que al mismo tiempo que padecí muchos, lo disfruté también. Oye, nos has hablado mucho de tu tesis, me interesa mucho que nos digas sobre qué estás haciendo, pues, sobre qué terminaste ya tu tesis de maestría. Sí, mi tesis de maestría es un análisis de una película de la época del cine de oro mexicano, pero es un análisis a la narrativa espacial, es decir, cómo el espacio representado, más allá del argumento, de los diálogos y demás, el espacio que vemos en la película, cómo puede hablarnos incluso más que otro recurso narrativo. Entonces es un análisis espacial, urbano-arquitectónico de la época de los años 40 en México. Súper bien, no se lo pierdan porque pronto entre UNAM, cuando ya pase todos los filtros. Y también me interesa que nos hables de tu tesis de licenciatura que a mi maestro de psicoanálisis, Gerardo González Chaufet, le interesó mucho, porque ya a ver si nos da tiempo de platicar un sueño que tuvo Sara donde se resolvió su tesis de licenciatura, se lo platiqué a este profesor, y fue, pásame el link, entonces supongo yo que a las y los enamorados de psicoanálisis, de la filosofía de Buñuel, les interesará, porque aparte está en TESUNAM su tesis de la maestra Sara Galvez. ¿De qué fue la tesis de licenciatura, maestra? La tesis de licenciatura fue la etapa fílmica mexicana de Luis Buñuel a través de la lente del psicoanálisis y de la filosofía de Bataille, el erotismo y la muerte como ejes fundamentales de la filmografía de Buñuel. Y bueno, esta resolución de tema fue complicada porque de pronto sentimos que nos gustan tantas cosas que no sabemos qué hacer como tema de tesis, pero afortunadamente soñé, pero digo, si no lo soñamos igual podemos tratar de resolverlo. O sea, sueño es sueño literal, ¿eh? O sea, no es sí, el sueño del futuro. Soñó cuando estaba dormida, porque, ¿verdad que sí? Sí, o sea, un día antes de elegir mi tema, de platicarlo con una profesora, no sabía a qué irme, me gustaba el psicoanálisis, me gustaba la filosofía de Bataille, me gustaba el cine, me gustaba mucho Buñuel, entonces, bueno, yo estaba como, no voy a poderle decir nada, no tengo delimitado nada, dormí y soñé exactamente así el título de mi tesis, y con ese seguí hasta el final, por cierto, tesis para la que fue muy importante Tesicafé, porque ahí fue donde me acerqué a este proyecto que me acompañó y que me permitió hacer una tesis pues, de una calidad que ha sido bien abrazada por la comunidad académica. Qué padre. Oye, y si no mal recuerdo, Sara, pasó algo con esa tesis de licenciatura. Hubo una publicación posterior. Sí, se publicó en la revista de cine iberoamericano El Ojo que Piensa, en el número 18. Y bueno, de ahí ha sido buscada para otras publicaciones, demás, no se consolidó. También se iba a hacer un libro, pero no se consolidó porque vino la pandemia. Pero bueno, el artículo está en línea también si lo quieren consultar, es el número 18 del Ojo que Piensa. Por tanto, tesistas, y dejen sus comments porque justo vamos ahorita a comments ya. El hacer más que una tesis está representado en la maestra Sara. No hay que generalizar, pero
no crean en este meme de nadie va a leer tu tesis, solo tu mamá, ni tu mamá, ¿para qué una tesis? Si no quieren hacer la tesis, no la hagan, y ya creo que ni están viendo este programa, porque no vería un programa. Si están en esta indecisión, métanle esa pasión, esas ganas de explorar como la maestra Sara, y puede después terminar en un congreso, en un paper, en un libro. Y es muy curioso porque a veces sin proponérselo, llega naturalmente de un buen trabajo como el que hizo la maestra Sara. Maestra Sara, si te parece, vamos a comments y regresamos con nuestro programa del día de hoy. Claro que sí. Equipo de producción, ¿qué tenemos por allá? En Facebook, Pedro Alberto Cabrera Castillo dice que nos saluda desde las montañas del sur poniente de la Ciudad de México, de la Magdalena Contreras. Julio Rafael Hernández Lucido, desde el estado de Tlaxcala, saludo afectuoso. ¡Saludo! Andrea Galán dice que solo saludos al chico guapo de la cámara. Saludos al chico guapo de la cámara, ya se manifestaron tus fans. También el profe Checo dice que abraza a Saulo, le promete saludarlo por aquí. Otro fan de Saulo, muy bien. Y listo, por TikTok todavía no tenemos comentarios. Excelente, recuerden que pueden hacer sus preguntas, comentarios, saludos, incluidos del chico guapo de la cámara, que nos está robando foco el día de hoy, maestra, ¿no? Muy popular ese chico guapo de la cámara. Regresamos entonces con la maestra Sara, con quien estamos platicando sobre ya las 2 tesis que ha terminado, sobre su proceso como tesis asesora, como tesista. Y justamente en este mismo entronque, me gustaría preguntarte ahora tu mejor y tu peor experiencia como tesis asesora, como asesora de tesis. Pues yo creo que, híjole, hay muchas, ¿no? Sobre todo eso es bonito, que la mayoría de experiencias que yo me he llevado de aquí han sido muy Cuéntanos, positivas, cuéntanos. muy bonitas. A ver, bueno, entre las mejores experiencias está la tesis, por ejemplo, de Carla, una chica que me enseñó muchísimo, Sí, porque claro. yo le iba acompañando, pero realmente fue tan creativa con el uso de sus herramientas metodológicas que aprendí muchísimo. Y gracias a ella también me metí a este software de Atlas TI. Y gracias también a la maestra Itzel, que es buenaza en eso. Pero sobre todo, más allá de las herramientas técnicas, creo que la proposición de ser muy creativas, eso es algo de lo que se agradece mucho. Otra experiencia bonita es el equipo Tesitwerk, 2 chicas que están haciendo una de ellas en producción el día de hoy. No, cierto. No es porque esté en producción, pero es una tesis, además de interesante, en la pasión que le ponen ellas, así, el empeño es una cosa que no se ve a diario, entonces eso es una cosa muy bonita a pesar de los tuerquean la tesis, ¿no? Sí, a pesar de los momentos, son muy apasionadas tanto para lo bueno como para lo malo, entonces creo que es un proceso que se vive intensamente y eso me gusta, ¿no? Me gusta aprender. Otro tesista, no, ya no voy a decir nombres, pero otro tesista que es muy receptivo también, pero es receptivo, pero discutimos las cosas, lo que él está proponiendo y llegamos a acuerdos, o sea, es una cosa fabulosa. Y peores experiencias, híjole, creo que no me ha tocado una experiencia que yo diga así como, uy, qué mala experiencia. No. ¿O recuerdas alguna que me haya quejado? Yo creo que no queja, porque hasta eso yo, como diría la maestra Sara, no es porque esté aquí la maestra Sara, pero creo que hemos llegado a muchos acuerdos como tesis asesores, ¿no? Diría la doctora Dolores Aldana, que en los proyectos lo difícil no es lo racional ni tampoco los acuerdos profesionales, sino lo pulsional y las emociones y los egos humanos, ¿no? Entonces creo que en Tesicafé hemos tenido el acompañamiento tanto como tesis asesores como con colegas, pero en esta ambivalencia que planteas del equipo Tesitwerk, hubo un momento de crisis del equipo Tesitwerk en donde les rechazaron un protocolo. Fue crisis para todas y todos, porque también al ego de Tesicafé le pegó, porque nunca nos habían rechazado un protocolo, ¿no? La doctora Sara y la maestra Itzel estaban también como, pero ¿qué hicimos, no? Y yo como director también dije, bueno, ¿y qué hicimos? Estábamos todos locos, ¿qué hicimos? Y las Tesitwerk más, ¿qué hicimos? ¿No? Entonces había que estar entre el llanto, entre la desesperación, entre el dolor, entre la posibilidad, y creo que fue un trabajo en equipo, una autocrítica de parte del equipo Tesitwerk. Otra cosa, tesistas, factores externos, o sea, siempre uno tiene que preguntarse en el juego que uno está haciendo qué es de uno y qué no es de uno. Y es muy difícil aceptar lo que no es de uno, pero hay factores extra institucionales que tienen que ver con muchas cosas que no son nuestras, ¿no?
que interceden. Y ahí hay que tener la humildad, digamos, de reconocer y de formar equipo. Entonces, pasa después, maestra, que tú platicas con la maestra Itzel. Ujú. Me gustó que las dos tomaron la decisión de vamos a trabajar en equipo. Creo que desde ahí trabajas todavía más en equipo con Itzel. Sí. ¿Y qué pasa después? Platícanos, porque ese periodo fue duro para el Cicafé. Sí, es verdad. En realidad sí creo que quizás sí es de las el caso, qué podemos hacer. Se unió mucho, creo que hubo mucho aprendizaje al final, sí fue una experiencia dura, pero hubo mucho aprendizaje porque aprendimos a trabajar mejor como equipo, ¿no? Estar comunicándonos mucho más de lo que quizás hacíamos. Y yo creo que de todas las experiencias malas siempre se puede sacar un aprendizaje o algo bueno. Concuerdo. Oye, y bueno, para terminar de spoilerles la historia, ya está aprobado el protocolo, el equipo Tessituer ya está en el capítulo metodológico. Entonces, insisto, creo que fue una labor de equipo en donde la maestra Sara le tocó estar junto a la maestra Itzel encabezándolo, claro, con las tesistas involucradas. Y me estoy acordando, maestra, que, claro, cuando la cosa está bonita en la vida o en la tesis es bien bonito y se siente muy bonito y nos llena nuestro narcisismo cuando uno, por ejemplo, Carla, que terminó su trabajo y lo vino a exponer aquí, va a ser un gran trabajo que está a punto de salir ya por TESIUNAM. Y nos vino una racha de muchos titulados y tituladas, ¿te acuerdas? Sí. Llegó esta racha y llegó junto a un terrible tema que también excedió al tesista, que le detectaron plagio en una de sus revisiones, un plagio, sí puedo decir que involuntario, porque lo que hizo fue no citar bien. Tengan mucho cuidado con sus citas, no se confíen a la inteligencia artificial. Se le olvidó hacer una revisión final y fue la misma semana que nos agarraron ambas crisis y teníamos que solucionar. Ahí estuvo involucrado el maestro Edgar, que tuvo que tomar decisiones. Entonces, creo que eso hace un proyecto también humano, ¿no? Los errores de los que uno va teniendo experiencias, maestra. Sí, creo que es la parte, quizás ya lo he dicho en otros contenidos en las redes sociales, que quizás la parte que yo más valoro y que más agradezco a Tesicafé y por la que más la recomiendo es por el acompañamiento tan humano, porque aquí no se trata de que de este lado hay expertos y del otro lado no, una suerte de ese tipo de relaciones de poder con las que además no estamos, no comulgamos ninguno de nosotros. Porque ya nos han tocado además, ¿no? Exactamente, yo creo que nuestra misma experiencia en nuestras vidas nos hace que, pues, que seamos muy humanos en ese acompañamiento. Oye, maestra, siguiendo en este tenor de la tesis, si yo te dijera que le des 3 recomendaciones a Sara licenciatura para hacer una tesis, no, si piensa en Sara licenciatura y los errores que uno tiene que cometer, o sea, la tesis es una serie de errores también que uno tiene que cometer para subjetivar y que luego no vuelvan a pasar. Los errores de licenciatura difícilmente se repiten en la maestría, los de la maestría difícilmente se repiten en el doctorado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a la tesista de licenciatura, Sara, para llevar una tesis más fluente? Yo creo que el primer consejo que le daría a la Sara tesista de licenciatura sería que no tengan miedo de acercarse a profesores, a profesoras que trabajan los temas, porque sentimos que son muy inalcanzables, que están muy lejos de nosotros, que no somos capaces de entregarles algo de calidad, y entonces eso en mi caso me retrasó mucho para acercarme a profesores que al final le dieron muy buena acogida al proyecto. Entonces ese sería uno de los principales consejos que yo les daría. Acérquense sin ningún miedo, porque además los profesores, sin importar su personalidad, están en el entendido de que nosotros estamos empezando en ese proceso de aprendizaje y en ese sentido tienen que ser también abiertos, y además ellos también aprenden un montón de los tesistas. Entonces ese sería un primer consejo, no tenerle miedo a esas figuras que vemos como las vacas sagradas, ¿no? Y que son figuras que quizás se erigieron así en algún momento, pero también pasaron faltas al hacer una tesis, claro, ¿no? Sí, totalmente. Otro consejo que yo ahora doy mucho en Tesicafé, así insisto muchísimo, es que nos creemos yo pensaba que yo era la persona más desordenada y distraída de la vida. ¿En serio? Yo te veo súper ordenada. Pues me obligué, ¿no? No manches, ese dato no lo sabía, revelador para dato mí. Curioso. Sí, entonces, pero me dieron el consejo, creo que precisamente tú, de abran su tesis diario, conéctense con su tesis, porque no importa que le corrijan solamente los signos de puntuación un día, o corrijan solo la redacción de un párrafo, o solo ábranla y léanla,
pero conectarse diario con la tesis te vuelve un hábito. Y es muy importante el hábito porque es complicado tomar la tesis, porque nadie nos obliga, es decir, es un proceso de voluntad. Entonces, si nosotros nos creamos ese hábito, es mucho más fácil continuar, hacer más llevadero el proceso que estarlo sufriendo, porque lo abandonamos una semana y la culpabilidad nos vuelve locos, ¿no? Ese sería un segundo consejo. Y yo creo que el tercer consejo es que se metan a Tesis Café. Esa fue promoción no pagada. Sí. No, no es cierto. Más allá de Tesis Café. O un acompañamiento, ¿no? Es importante contarle a alguien qué haces de la tesis. Exactamente, un acompañamiento, porque también, no sé, después de 4 o 5 años que estudiamos la licenciatura, pensamos que estudiamos 4 años, tendríamos que saber hacer la tesis, pero lo cierto es que vamos a tener muchas ausencias todos, no tenemos por qué saberlo todo, mucho menos cuando no hubo un acompañamiento metodológico práctico. Bueno, entonces salimos y pensamos, yo ya debería hacer una tesis, y nos torturan no saberla hacer, y entran los tesistas y parece que se están disculpando con nosotros. Es que me confundo mucho con la metodología y con la teoría, pero perdón, y así es como que no, tranquis, o sea, todos pasamos por eso y se vale pedir acompañamiento, y creo que es muy rico no solo en términos de resolución de metodología o cosas así, sino también en términos psicológicos, como que te quita un peso el escuchar a alguien, que alguien te aconseje. Completamente de acuerdo, maestro, me has dejado reflexionando mucho. Creo que se vale preguntar, creo que se vale dudar de uno mismo en sus procesos, se vale regresar a estudiar algunas cosas que no son básicas, pero no lo son. Creo que la maestra Sara se ha humanizado mucho al contarnos su experiencia. Yo también les puedo decir, creo que nunca lo he dicho en vivo, pero mi primer protocolo de mi asesora me lo rompió frente a mí en 9º semestre, lo tiró y me dijo, vos no sabes investigar, ¿no? Para mí fue una cosa de cómo, si llevo 9 puntos y algo de promedio y porque uno se hace de un ego alto ahí, ¿no? Y saqué tanto en mi quizá no de los mejores modos, pero tenía razón, me faltaba mucho por investigar, no sabía hacer un objetivo, ¿no? Pero luego uno se pone a rastrear y según la ANUYES y según los datos duros, las materias de metodología son las más difíciles para estudiantes de sociales y humanidades. Y hay que tener vocación para enseñarlas también, ¿no? Entonces, creo que una reflexión maestra sería que el tesista asuma responsabilidad de lo que desea, que se haga un hábito, que haga rituales, pero no todo es culpa del tesista, ¿no? Claro. Porque también luego llegan así. No, y es que por mí el asesor X, y es que por mí no sé qué es un objetivo, soy bien tonto. Y es que, no, o sea, y tampoco es que todos quieran escucharte de hacer tu tesis, ¿no? Entonces, es importante formarse en un círculo, ¿no, maestra? Sí, creo que eso es fundamental para la conclusión de cualquier proyecto de investigación, un círculo, ya sea de un acompañamiento especializado, pero también de los papás, de los hermanos, de los amigos. Siempre es muy bonito, me daban risa los memes que tu asesor te destroza tu protocolo y tus papás es, pero ¿por qué? Si era fabuloso, ¿no? Pero al final son importantes en nuestra vida porque uno no deja la vida, lo que platicamos en un inicio, uno no deja la vida por la tesis, entonces todas las relaciones que tenemos al mismo tiempo que estamos teniendo nuestra relación con la tesis son importantes. Oye, maestra, ¿y cómo se vive este proceso en el cual tú ya terminas una tesis? O sea, ahorita terminaste ayer tu tesis. Las personas que nos están viendo seguramente la están haciendo o tuvieron su propia vivencia, compártanoslas. Pero, ¿qué se siente el soltar y decir, fue la última página? O sea, ¿qué sientes? Es una cosa que aparte estás fresquecita para contárnoslos, ¿no? Sí, pues quizás suene un poco extraño, porque al mismo tiempo que es un alivio, así como en serio, claro, ya envié el final de mi tesis, no te la puedes creer, pero al mismo tiempo es, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y es muy fuerte también. Y en parte en los estudios psicoemocionales. Sí, hay una nada ahí. Exactamente. Hay gente que de pronto ya tiene la tesis y nomás no se titula, ¿qué está pasando ahí? No, es que sí hay que dar un paso importante a otra etapa en nuestra vida. Que te pone en conflicto frente a ti mismo, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, es muy bonito el proceso en el sentido en que ya dejas ir un proyecto, pero estabas tan en él y pasaste tanto tiempo en él que cuesta trabajo también pensar en tu presente.
Y respondiéndote a tu propia pregunta, ¿qué sigue para la maestra Sara ahora que ha terminado su proyecto? Pues ahora estoy preparando mi proyecto para entrar a un doctorado. Eso, Seguramente excelente. voy a venir a Tezicafé para que me ayuden, pero estoy en eso. Bueno, y a la par del doctorado, quiero también tener un tiempo para desarrollar los propios proyectos de los que les Claro. platiqué un poquito, que me apasionan mucho y que son importantes para mi realización profesional, pero también personal. Muy bien, maestra, vamos a hacer un jueguito de palabras en donde lo primero que se te venga a la mente es lo que nos tienes que decir, ¿vale? Vale. Y no podemos iniciar de otro modo que tesis. Pasión. Amor. Pilu. Ay, pero Pilo, le damos un saludo. Tesina. Tesina. Complicado. Tesina. Complicado, dijiste. Complicado, sí. Tesicafé. Acompañamiento. Gatitos. Amor. UNAM. Ay, contradicción. Pasado. Memoria. Futuro. Hoy. Sara. Imagen. Ah, muy bien. Ah, bueno, yo la última porque estoy en 9. Foto. Foto. Pues, ¿qué será que puedo decir con foto? Siento que no tengo una palabra porque siento que es lo que ahorita estoy súper implicada en la fotografía. Foto, yo diría quizás mi realidad. Tu realidad. Excelente, querida maestra Sara. Por allá, chico guapo de la cámara, ¿tenemos algún comment? Sí, dice que sí, chico guapo está. Chico guapo sí se clava en nuestra conversación, ¿eh? Local. Por allá, mi querida Angie dice, sí, yo le tiro paro al chico guapo, sí tenemos por acá. ¿Qué tenemos, amiga? En TikTok tenemos a Omar que dice, gracias por su acompañamiento tan humano, profesora, y gracias a Tezicafé. Felicidades. Omar, este es asesorado tuyo, ¿no, amiga? Excelente. Muchas gracias, Omar. Saludos. Saludos, Omar. Evelyn dice, Evelyn Pamela, tengo una duda. Usé instrumento ya validado con sus propias Dimen, pero yo le hice otras. ¿Es correcto? A ver, otra vez la pregunta para que... Usé un instrumento ya validado con sus propias Dimen, pero yo le hice otras. ¿Es correcto? Sí, creo que se refiere, bueno, si entendí bien la pregunta, Evelyn, es la posibilidad de adaptar las herramientas que nosotros les damos a sus propias necesidades y esa es la idea de Tezicafé. Aquí no hay verdades absolutas. Nosotros diseñamos herramientas que nos han funcionado, que creemos que les pueden funcionar, pero que no hay mejor cualidad, mejor capacidad de ustedes que adaptarla a lo que su investigación está necesitando. Entonces, es una alegría saber que ustedes también hacen uso, se apropian y hacen uso conforme a lo que necesitan. Concuerdo con la maestra Sara. O sea, igual pueden traer, por ejemplo, la maestra Sara planteó un modelo en licenciatura sobre el cine, y entonces pueden ustedes traer el modelo de la maestra Sara y declarar qué indicadores van a tomar y cuáles no para hacer una validación de ese instrumento y aportar lo suyo. Pero véanlo con su asesor o asesora. Eso es muy importante, verlo con su asesor o asesora. Mi querida maestra Sara, yo tengo una última pregunta. Nos quedan 5 minutitos. Y es que del lado del tesista hacia el asesor, hemos tenido más experiencias de cómo se vive. Pero del asesor al tesista, ¿tú cómo te sientes cuando ves a alguien entrar pollito así sin su objetivo y después ya ver que va desarrollándose teórica, metodológica, epistemológica, en redacción? ¿Qué sientes tú al ver cada sesión que el tesista avanza? Pues es una alegría, o sea, al mismo tiempo no es como que todo sea felicidad y no, o sea, al final también es un trabajo, también es cansado el pensar cuando nos hacen preguntas sobre cómo resolver ciertos dilemas en la investigación que son complicados para nosotros mismos. Es una labor también cansada, pero cuando uno va viendo esos avances es como, pues te da muchos ánimos, ¿no? De conectarte a la siguiente sesión y cuando no ves a tu tesista es como conectado una serie es de porque... Netflix en tiempo real. Sí, exactamente. Entonces hay altibajos, sí, pero es muy disfrutable ver el camino y cuando empiezan a solucionar por su propia cuenta sus dilemas, a veces ni nosotros tenemos la respuesta y ellos solitos se la dan y eso es, se siente muy, muy bonito. Esa parte de la maestra Sara es
fundamental. A veces el tesista no sabe que ya tiene sus propias respuestas. No somos magos ni mágicos, somos personas preparadas, que les gusta la metodología, la teoría, que la han regado para poder saber en dónde puede haber áreas, ¿no? Áreas cochambrosas, áreas menos cochambrosas. Pero a veces el tesista nos atribuye a nosotros cosas que son de ellos. Solamente hay que escuchar, y eso que menciona la maestra Sara es importantísimo. El que alguien te pueda acompañar para que tú mismo encuentres respuestas, y eso vale mucho más a que alguien te haga algo. Maestra Sara, comentario final que quiera hacer. Comentario final, pues acérquense a estos espacios, no necesariamente Tesicafé, pero entren a foros, hay un montón de contenidos donde también con herramientas muy prácticas que ustedes se pueden apropiar, pueden llevar a cabo sus propios proyectos y bueno, comentarles también que hace un par de días me escribió una tesista de diseño industrial que estaba aplicando para la maestría de diseño industrial y era un proyecto que me costó un poco de trabajo entender porque no soy propiamente de diseño, sin embargo me escribió que se quedó en la maestría, entonces estoy muy contenta por esa noticia y también por los procesos que llevan todos los demás, que desde luego que todos son muy importantes. Entonces, pues decirles que aquí estamos para acompañarles. Me parece muy valioso además que se generen contenidos gratuitos que cualquiera puede... Sí, están abiertos ahí. O el Tesilibro, que cualquiera puede acceder a él. Bueno, hay muchas posibilidades para ustedes y creo que Tesicafé ha hecho un gran esfuerzo por eso, por ser un acompañamiento no necesariamente con estas cuestiones de negocio y yo te pago y te hago la tesis. Sí, no. Sino más bien todo lo contrario, ¿no? El realmente apoyarnos porque son procesos por los que hemos pasado también. Entonces, bueno, pues es un gusto y sobre todo también agradecerles a ustedes la confianza por permitirnos entrar también en sus vidas, en estos procesos de la tesis. Excelente, la maestra Sara, excelente nuestro equipo de producción. ¿Tenemos algunas despedidas por allá, Angie? Sí, de este lado en Facebook también comenta Axel Romero, Saulo, por ti le echo ganas a la escuela. Saulo, andas, soy insoportable, ¿qué más? Marta Landa, mucho trabajo, conjunto de circunstancias, conocimientos hacia un camino de triunfo. Julio Rafael Hernández dice, una tesis para mí no solo es la culminación o un requisito para obtención de un grado académico, sino que es una investigación para fortalecer el aprendizaje de algún tema o proyecto específico. Eso, Julio, eso nos hace mucha falta de más en la actualidad. Exacto. Y listo, son todos los comentarios. Chico guapo, ¿allá en TikTok tienes algo? No, dice que no. Muy bien, equipo, muchas gracias, maestra Sara. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todo el equipo Tesicafé, a todos las y los profes en producción, camarógrafo TikTok, el chico guapo detrás de la cámara, por favor, ahí enfóquenlo. ¿Ya te estás enfocando? Yo te ayudo. Bueno, ya verás. Y ahí está, chico guapo detrás de la cámara, saludando. En dirección de comunicación, Angie Angelina, por favor, chico guapo. Me volteé también como Saulo. Y hoy tenemos como invitado especial al Inge, detrás de las páginas de internet y todo eso, el Inge Ulises, que le felicitamos porque se acaba de quedar en el poli, estaba en la pedagógica, dijo no es lo mío, me voy mejor a la ingeniería, y ahora es oficialmente ingeniero del Politécnico. Felicidades, Inge. Ahí manden las felicitaciones, está chiquito, pero es muy abusado. Yo soy el profe Lugo, es un gusto haber estado con ustedes, maestra. La esperamos tener aquí pronto. Muchas gracias, un abrazo. El equipo le dio una cervecita, a mí un tecito porque ya estoy viejito. ¡Salud! Salud. Salud, equipo, nos vemos. Adiós.